Quiero empezar el estudio poniendo nuestra historia en la historia, una historia mucho más grande que la nuestra. Yo he notado que cuando las personas vienen a mí para consejo, normalmente vienen cuando están desesperados, cuando están en depresión, cuando necesitan sabiduría, cuando no saben por dónde. Y normalmente he notado, al pasar los años, que cada persona, y casi siempre inconscientemente, han escrito su propia historia. Tienen unas expectativas de la vida. Van a crecer en su familia, van a estudiar, después del estudio van a entrar en una carrera o un tipo de trabajo. Se van a casar, van a tener hijos, van a vivir cerca de los padres, van a poder comprar una casa y tienen como una historia escrita en sus mentes con expectativas. Y cuando esa historia no se realice, que empiezan a dudar de Dios, empiezan a ponerse tristes, se sienten desamparados. Y he notado que han escrito una historia muy diferente que la historia que Dios ha escrito. Y si entendemos esta otra historia, quizás llegará el día cuando dejamos de escribir nuestra historia. Ponemos la pluma, el bolígrafo, el lápiz al lado y decimos, Dios, ya basta. No voy a escribir más mi historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Y dónde quepo yo en la historia que tú has escrito? Así que al principio quiero dar una vista panorámica de la historia de Dios, a ver dónde nos encontramos nosotros en esa historia. Porque si no sabemos la historia, no vamos a saber llegar, no vamos a entender la vida y siempre vamos a estar tristes, sin esperanza, porque casi siempre, siempre nuestra historia no se realiza. Voy a empezar a dibujar. Yo pienso que es que soy un poco despacio, mi mente es despacio para entender, y me encuentro muchas veces, aún en mis devocionales, dibujando. Y los dibujos que yo he hecho para mí, para entender el Evangelio y la palabra de Dios en mi corazón, he notado que cuando los uso con mis clientes, les ayuda a ellos también. Así que ustedes van a tener que mirar mis dibujos. Pero la historia de Dios empieza con Dios. Al principio creó Dios al mundo, los cielos y la tierra. Y creó, en nuestro mundo aquí, con los árboles y con los animales, las tierras, las nubes, todo. Y como corona de su creación, Dios creó al hombre. Y hubo una amistad, un intercambio entre Dios y los seres humanos, Adán y Eva. Se amaban, hablaban, caminaban en el jardín, en el huerto, y una compañía fenomenal, todo bello. Se podría decir que esto era una luna de miel. Dios y su pueblo. Y Dios creó al ser humano en su imagen. La palabra dice que los hagamos a los seres humanos en la imagen y semejanza de Dios. Somos portadores de su imagen. Fuimos hechos para reflejar a Dios. Cuando me estaba arreglando hace media hora, peinándome, fui al baño donde hay un espejo. El espejo es un portador de imágenes y estaba portando mi imagen.
Entonces nosotros fuimos hechos como portadores de su imagen, que Dios quería verse a sí mismo en nosotros, reflejándole a Él por nosotros y reflejándole a Él al resto de la creación. Eso fue el propósito de Dios. Y Él dijo que Él quería que el ser humano tenga dominio de los animales, los reptiles, sean fructíferos, multiplíquense, llenan la tierra, sométanla, sean administradores del resto de la creación. Dios hablaba a su gente y les dio direcciones para cómo cuidar el resto de la creación. Aquí vemos que necesitamos revelación de Dios para poder entender a nuestro mundo. Este es el primer ejemplo de consejería en la Biblia. El ser humano necesita consejo, revelación de Dios en un mundo perfecto. Casi todo el mundo piensa que el ser humano necesita consejo porque está caído. Y la gente sí viene con problemas, pero aún un mundo perfecto, el ser humano estaba hecho para recibir información, revelación, ayuda de afuera de sí mismo para entender al mundo. No vamos a comprender al mundo aparte de la revelación de Dios. Así que somos necesitados de revelación de Dios. Él nos hizo como amantes, adoradores de Él, y lo que adoramos servimos, somos servientes de Él. Dios es un Dios que hace pactos y nosotros, hechos en la semejanza de Dios, también somos personas que hacemos pactos, alianzas. Lo que amamos, servimos. Eso es muy importante. Más adelante, cuando queremos entender por qué hacemos lo que hacemos, lo que amamos, servimos. Entonces, como amantes, el ser humano adoraba a Dios, servía a Dios, andaba cuidando el jardín y somos administradores de su creación. Pero en medio de este huerto con tanta perfección, de repente entró al mismo jardín, nada había cambiado, entra otra voz y dio otra interpretación a la mismo sitio, nada había cambiado, pero empezó a dar otra interpretación de lo que Dios había dicho. Empezó a preguntar del árbol, de si podían comer del árbol, y Eva empezó a hablarle, sí, bueno, podemos comer de todo, pero solamente de este no. Y él empezó a tentarles y a hablarles y acudir a la sabiduría. Y se puede oír, en otras palabras, se puede oír como él hablaba con Eva. Eva, tú puedes ser sabia, tú puedes tener más de lo que tienes. Quiero leer esto porque muchas veces me sucede a mí. Una voz, una tentación, me viene a decir, Eva, hay una gloria que satisface más que cualquier cosa que has probado. Tu vida puede ser mucho más de lo que ahora es. Eva, puedes tenerlo todo. Si solamente sales de los límites estrechos de Dios, no le harás falta más, porque serás como Él. Vivirás en un reino donde tú eres el punto central y donde podrás reinar sin provocación, sin desafío. ¿Cuántas veces oímos esa misma tentación? Si no, quizás debo hacerlo de mi manera, quizás puedo salir de los límites que Dios ha puesto en mi vida.
y pensando que podemos hacerlo mejor que Dios. Y claro, sabemos, bueno, de aquí aprendimos que somos intérpretes. Aquí aprendemos que somos amantes. Aquí aprendemos que necesitamos revelación. Y ellos, en vez de ir a su padre, a Dios, ellos hubieran preguntado, mira Dios, aquí hay otra voz diciendo otra cosa que tú has dicho. ¿Qué piensas? ¿Qué hagamos con esta interpretación? No lo hicieron. Empezaron a dudar de la bondad de Dios y en su corazón ya empezaron la rebeldía. Nosotros podemos ser más sabios que Dios. Nosotros podemos tener más de lo que Dios nos está dando. ¡Qué mentira! Porque ya eran sabios, ya tenían todo. Y de repente decidieron poner zapatos que no les pertenecían. No caben. Esa responsabilidad es demasiado para un ser humano. En ese momento todo cayó. Y esto llamamos la caída. En un instante, es como si alguien tuviera un florero de cristal, algo bello, algo que vale mucho, y lo deja caer, y de repente hay vidrio roto por todos lados. De repente tuvieron que vivir en un mundo como una casa rota, con vidrio roto por donde quiera que iban. Así es nuestro mundo desde ese día. Todo cayó y empezaron a vivir en un mundo donde todo está roto. Roto por afuera y roto por adentro. Nuestra vista cambió. Hubo un desconcierto, un desarreglo, un caos en nuestro universo, un revoltijo. Y el mundo nunca ha sido igual desde ese día. En ese momento 3 cosas sucedieron. El hombre se hizo culpable ante Dios, alejado de Él, separado de Él. El hombre por su pecado ya no ve bien, es ciego, es insensato, no entiende bien y es impotente cambiarse. Impotente, esclavizado. Esclavizado en su propio cuerpo, roto por adentro, por afuera, y no hay salida, no se puede cambiar. Quería leer aquí una frase de uno de los capítulos donde describe las roturas que sucedieron en nuestro mundo. A ver si lo encuentro. Todo está roto. Cuando consideramos lo que esto prácticamente significa, podemos ver algunos de los lugares donde existen las roturas. Y esos son solamente ejemplos. En la naturaleza, con tormentas, contaminación, desastres naturales, animales salvajes. Dentro de nuestro cuerpo, nuestros cuerpos con enfermedades, debilidades y la vejez. En relaciones con conflictos, división y violencia. En nuestro mundo mecánico, con sus caídas de aviones, choques de trenes y aparatos domésticos dañados. Dentro de la cultura humana, con los valores distorsionados, racismo, gobiernos corruptos, limpieza étnica y justicia corrompida. En el trabajo, donde las malas hierbas y espinas y todas las cosas antes mencionadas hacen el trabajo más pesado. Ustedes me entienden. Gracias. Creo que ustedes me entienden. Estamos muy conscientes de nuestra tierra y de nosotros mismos.
Entonces Dios, en vez de, yo les he dado una hoja, pero eso que describe un poco de lo que Dios está haciendo, pero arriba puse allí, Dios empieza a reclamar su creación. Él hubiera podido dejar con todo, destruir todo, pero Dios empieza a reclamar. Y Él empieza con, todo el Antiguo Testamento es como Dios persigue, busca, llama a su pueblo. Empezó con Noé. La maldad seguía y sigue. Había toda clase de maldad en el día de Noé. Y Dios empezó de nuevo después del diluvio. Pero aún allí, después de que Dios rescató a esta familia, ¿qué hicieron los hijos de Noé? ¿Qué hizo Noé? Nadie les siguió, nadie le amó, nadie les siguió obedeciendo. Y después de Noé, el Antiguo Testamento se trata de Abraham. Y como Dios escogió a Abraham, y de Abraham vino toda la nación de Israel. Cuando escogió a Abraham, le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. De ti vendrán reyes y naciones. Me imagino una de esas estrellitas ahí arriba, cuando Abraham estaba mirando arriba. Una de esas estrellitas representaba a mí, otras representaban a ustedes. Yo recuerdo una vez subí, hace años estuve en Israel y subí al monte donde Moisés recibió esas tablas con los 10 mandamientos. Y tuvimos que salir como a las 2 de la madrugada para llegar allí arriba a las 6. Y de verdad, de allí se ve miles y miles de estrellas. Casi no se hace falta una lamparita de noche para subir porque las estrellas lo tienen todo alumbradas. Entonces ahí mirando, Abraham, de ti voy a hacer una nación, mira las estrellas. Allí empieza nuestra historia con Abraham. Bueno, yo creo que empieza aún mucho más antes en la mente de Dios, pero esas estrellas representan a nosotros que estamos aquí esta noche. En el medio de la llamada de Abraham, de Israel, Dios hizo un pacto con Abraham y dijo a Abraham, si tú me obedezcas, habrá bendiciones. Y si tú no me obedezcas, habrá maldiciones. El pacto que Dios hizo con su gente. Pero Abraham, Israel, todos los que vinieron por Israel, la descendencia, no hubo uno. Dios no encontró una persona que le amaba perfectamente. Y después de mucho fracaso, más desobediencia, por fin vemos en el Antiguo Testamento que Dios hizo que ellos fueron llevados al exilio, Babilonia, Asiria. Gente que habían sido elegidos de Dios habían perdido todo, su tierra, su templo, su rey, los escogidos de Dios allí sufriendo bajo un gobierno horrible. Y allí estaban tratando de entender los propósitos de Dios, llorando en ruina, desesperados, pero en medio de toda esa desesperación empiezan a oír algunas promesas de restauración. Por ejemplo,
en Isaías 51, los primeros 3 versículos. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. En el medio de la ruina, una promesa, una pequeña luz de esperanza, que Dios iba a hacer un Edén otra vez. Iba a cambiar su desierto en Edén, y en huerto del Señor sus tierras secas, y en ellas encontrarán alegría y regocijo. Una promesa de esperanza. Y después vinieron otros profetas. Jeremías 31 a 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Vendrá el día en que la ley de Dios no solamente será escrito en una tabla, no será solamente escrito en las puertas de sus casas, no solamente en sus manos y en su cabeza, como llevaban la ley de Dios. Vendrá el día en que esa ley será adentro, estará adentro, parte de ellos. La ley de Dios iba a ser sus pensamientos, la ley de Dios iba a ser lo que ellos deseaban. Interesante, ¿cómo se entendían estas promesas? Ellos estaban en un misterio. ¿Cómo va a ser esto Dios? Y otra promesa, las promesas empezaron a brillar más y más. Ezequiel 36, 24 a 27. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Otra promesa. Ahora vendrá el día con el Espíritu de Dios, vivirá en los corazones de los seres humanos. En aquel día, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba a la gente. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas cuando creó el mundo. El Espíritu de Dios venía sobre David y le ayudaba a conquistar, batallar. Pero vendrá el día que el Espíritu estará adentro del ser humano.
una promesa, y ellos en el misterio, ¿cómo sucederán estas cosas? Y después de muchos años de sufrimiento, después de muchos años de estar allí en el exilio, por fin vino la venida de Cristo. Por fin el segundo Adán llegó. El que estaba hecho, el mejor ejemplo, la mejor semejanza de Dios llegó. Y por 33 años vivió una vida perfecta. Cuando Él llegó, en Marcos 1:12, al bautizarse, vino la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado. Tú eres el único, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo, el único Hijo. Lo que el primer Adán no hizo, lo que Noé no hizo, lo que Abraham no hizo, lo que David no hizo, lo que Salomón no hizo, lo que Jeremías no hizo, lo que Amos no hizo, todos los antepasados, Dios no encontró ningún hijo, nadie que le obedecía perfecto. Y por fin viene la verdadera y la máxima imagen de Dios, y vivió aquí 33 años, una vida totalmente de obediencia, y agradó a su Padre. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, dijo Juan el Bautista al verlo a él. Aquí inauguramos los últimos días por las cuales anhelaban los profetas. Lo que ellos esperaban en un misterio, no entendiendo lo que iba a pasar, ya aquí en este tiempo, al final, empezó a realizarse las promesas, y por 33 años hubo una vida perfecta. Y al final de esos 33 años hubo un sacrificio perfecto. Y recuerda el pacto de Dios: si no me obedecen habrá maldiciones, y Dios mismo juró contra sí mismo. Él tomó las maldiciones que nos toca a nosotros. La ira de Dios, las maldiciones, Él tomó, y aquí mismo este acto de la muerte de Cristo y su resurrección, todo el mundo cambió. En este acto, el ser humano, yo pienso, muchas veces no se da cuenta que fue una explosión. El dominio de pecado y muerte que entró aquí en la caída, el dominio del pecado fue quebrantado, y Cristo empezó una era nueva. El reino de Dios empezó, y como satisfacción de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo, el Padre levantó al Hijo como muestra: yo estoy satisfecha con este castigo, yo estoy satisfecha con tu muerte, ya todo está hecho. Y como celebración de ese sacrificio, Cristo resucitó, levantó de los muertos y ascendió al cielo, y se sentó al lado de su Padre. Y la Biblia dice que Él es las primicias de entre los muertos. Él resucitó como primicias de entre los muertos. Primicias de una cosecha. Cuando ustedes ven aquí en Cuba la primer naranja, la primer guayaba, el primer mango,
ustedes celebran un mango, una guayaba. Cuando vemos el primer fruto, empezamos a alegrarnos porque ya sabemos que la cosecha ha empezado. La resurrección ha empezado. El primer fruto, las primicias, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está allí, al lado de su Padre, con un cuerpo glorificado. En un reposo, un descanso que yo creo que no podemos imaginar. Cuando Él viene otra vez, la cosecha ha empezado, el resto de la cosecha seguirá. Y aquí en este día, Él ha prometido hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Aquí habrá no solamente la resurrección, pero el juicio. Y todo malo cambiará. Lo que cada uno merece por las injusticias en esta tierra, aquí estarán enfrente de Dios y habrá el día de juicio. Jesucristo, aquí en su posición al lado del Padre, de aquí está descansando. Está lo que no, mira el trabajo de solamente venir aquí esta noche, el trabajo de cada día de levantarse, el trabajo de estar enfermo y las luchas. ¿Cómo hay luchas en esta vida? Uno se cansa, ¿no? Llegará el día cuando vamos a tener lo que Cristo tiene ahora, un descanso. Ahora tenemos, yo pienso que siempre son las primicias de lo por venir. Ya tenemos las primicias en que no tenemos que culparnos por nuestros pecados. Ya eso, Cristo tomó nuestra condenación. Tenemos un descanso en cuanto a la condenación de Dios. Pero ese descanso de cuerpo, de corazón, de las luchas de esta vida, eso vendrá. Y Cristo lo está disfrutando ahora. Y Él es nuestra muestra de cómo va a ser cuando Él regresa y Él termina la obra que ha empezado. De aquí mandó a nosotros a vivir en nuestros corazones lo que Ezequiel había prometido. ¿Qué fue? ¿Qué prometió Ezequiel que iba a mandar? Un corazón nuevo y el Espíritu Santo. Aquí vemos que nosotros somos los participantes, somos los privilegiados de ver el cumplimiento de alguna de estas promesas. Ya tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, cambiando nuestros corazones de piedra en corazones de carne. ¡Qué privilegiados somos! Lo que he olvidado poner aquí es que el vidrio, las roturas siguen. Y esto es muy importante saber, porque muchas veces tengo clientas que vienen a mi oficina y no entienden por qué están enfermos. La chica no entiende por qué ha perdido su novio, por qué me ha dejado por otra chica. Una mujer está sufriendo por la muerte de su hijo. Alguien ha perdido su trabajo. Alguien ha tenido un accidente. Y están tratando, somos gente que siempre queremos saber el significado de todo lo que está sucediendo. Y como somos intérpretes, recuerda aquí 2 interpretaciones, depende de mi interpretación, mi comportamiento depende de cómo yo interpreto lo que está sucediendo a mi alrededor. Si yo no sé que está roto y va a seguir roto hasta que Cristo viene,
Cada vez que sucede algo, un choque con el carro, una enfermedad, una muerte, pérdida de trabajo, cada vez que sucede algo, yo voy a interpretarlo. Dios no me ama, he pecado, no soy santa suficiente, no tengo fe. Muchas cosas sí son de mi propio pecado. Si yo fumo cada día muchos cigarrillos, pues claro, voy a sufrir quizás cáncer de mis pulmones. Eso sí es mi responsabilidad. Pero muchas cosas solamente son porque vivimos en un mundo caído. Hay vidrio roto por todos lados. Y si no lo sabemos, y si no sabemos que va a seguir así hasta que Cristo viene, vamos a estar totalmente confundidos y condenándonos cada vez que sufrimos. Ay, yo recuerdo, estábamos viviendo en Caracas, mi familia y yo, cuando las hijas tenían como 3 y 6 años. Y hubo una temporada que mi pequeña estaba enferma por 2 o 3 semanas. Un catarro, un virus, un poco de fiebre. Y una amiga mía me vino a mí preguntándome por mi pecado. Porque mi hija siempre, muy a menudo, había sido enferma. Sabiendo cómo andaba yo con el Señor, porque ese tipo de enfermedad solamente tiene que ver con pecado propio. Y yo recuerdo que eso me dolió mucho. Todo está roto porque esto empezó aquí, pero todo sufrimiento aquí no tiene que ver con un pecado propio ahora. Y este curso se trata, bueno, antes de llegar allí, el dominio, esto es el reino de pecado y muerte. Y cuando Cristo vino, rompió ese dominio. Quiero leer en Colosenses 2, creo que es. Colosenses 2. 13 hasta 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en él. El poder del pecado fue quebrantado cuando Cristo murió y resucitó, y ahora Él reina. Tenemos un Rey invisible que reina. El poder fue quebrantado, pero la existencia del pecado todavía existe. Y ahora podemos elegir. Yo no tengo que pecar, puedo elegir. Puedo escoger lo bueno, porque ya tengo un Cristo en mi vida, pero como el pecado todavía existe, y muchas veces amamos al pecado, ese conflicto, esa guerra interior, y por eso seguimos pecando. Y desde este curso se trata de este tiempo entre la venida de Cristo, la primera y la segunda. Ya tenemos el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, pero todavía no totalmente realizado. Ya, pero todavía no. Es como el fin del mundo empezó cuando Cristo vino. Es como los que han estudiado la historia de la Segunda Guerra Mundial, el día D. El día D fue el día en Normandía, cuando los ¿cómo se llama? Los aliados entraron y todo el mundo sabía, ya aquí empezó algo nuevo.
aunque tuvimos que esperar como 10 meses para la recapitulación de Alemania. Pero el fin empezó en el día D. El fin empezó cuando Cristo vino. Pero el día D, todavía existe el pecado y hay unos enemigos que para batallar. Y los últimos enemigos son el pecado y la muerte. Y cuando viene Cristo, vamos a celebrar el funerario del pecado y la muerte. Vamos a celebrar que se terminará esto. Pero mientras tanto, Dios está preparando personas. Ya tenemos el Espíritu Santo, existe el pecado y por eso nosotros aquí luchamos con el pecado. Y si no sabemos que existe el pecado, vamos a pensar que tenemos que ser perfectos y que vamos a poder ser perfectos. El mandamiento de Dios de ser santo como yo soy santo se va a realizar aquí cuando Cristo viene. Y Él nos está transformando poco a poco, progresivamente, luchando con el pecado dentro de mí hasta que Él viene. Y por eso este curso, ¿qué son las cosas que yo necesito saber? ¿Qué son los recursos que Dios me ha provisto para poder vivir en un mundo roto? Para que yo pueda cambiar poco a poco más y más a la semejanza de Dios. Así que aquí nos encontramos, los privilegiados. Tenemos recursos que los ancianos, la gente de Dios en el Antiguo Testamento no tuvieron. No tenemos excusa. Somos privilegiados, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a batallar el dolor, la aflicción por el vidrio roto que todavía existe. Y podemos poner aquí el calor que todavía existe. ¿Eso se entiende? ¿Hay preguntas antes que yo sigo? ¿Dónde estamos aquí al final? Dios está cambiándonos, preparando un pueblo con quien Él estará feliz y orgulloso para vivir en la nueva tierra. Lo tengo escrito aquí, lo que un señor escribió, de un teólogo en Inglaterra, N.T. Wright. Él dijo, la santidad personal para la santidad global. La misión de la Iglesia es nada más ni menos que llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo la resurrección física de Jesús y así anticipar el tiempo cuando Dios llenará la tierra con su gloria, transformará el cielo y la tierra vieja en lo nuevo y levantará a sus hijos de la muerte para habitar y gobernar sobre el mundo redimido que Él ha hecho. ¿Por qué quiere Dios nuestra santidad personal? Porque Él desea una santidad global. Él quiere usarnos, Él nos cambia a nosotros, entonces nos pone a trabajar para rescatar el mundo entero, los vecinos, la gente de mi familia. La nación de Israel, cuando Dios escogió a Israel, Él dijo, yo quiero que ustedes sean como una luz al mundo. Yo quiero que las naciones alrededor, cuando vean a ustedes, ven la diferencia que hace cuando Jehová está adentro, en medio de su gente. Ser una luz de mis valores, de mi carácter, a los vecinos, al pueblo, a la tierra donde viven y a las naciones. La llamada es igual para nosotros. En el Antiguo Testamento se trata de Dios con la nación de Israel. Cuando Cristo vino, Dios fue internacional. Nos ha incluido a nosotros.
Estamos aquí en el medio del calor, en el medio del vidrio roto. Estamos aquí para ser una luz. Ustedes aquí en Cuba están aquí no solamente para ustedes, pero para que sean una luz, para que bendigan a todo el mundo. Y Dios lo está haciendo. Y mi hermana y yo, cuando regresamos a los Estados Unidos, tenemos tantos testimonios de cómo el Cristo resucitado se ha visto en sus vidas. En medio de mucho dolor, en medio de mucha tribulación, en medio de mucho vidrio roto, vemos que Dios está preparando un pueblo aquí bello, bello, bendiciendo a nosotros y bendiciendo esta ciudad de Habana. Ya me han contado de cómo Dios está usándoles, cumpliendo con los propósitos de Dios, preparando un pueblo purificado, preparado para reinar con Cristo en la nueva tierra. Aquí es donde vamos. Y este curso se trata, ¿cómo puedo perseverar? Porque duele tanto. Si no sabemos que está roto, vamos a estar deprimidos. Va a ser cada vez que nos enfermamos, vamos a estar como, personas de sorpresa. El sufrimiento es lo normal, no la excepción. Yo pienso que ustedes lo saben más que yo. Pero cuando nuestras expectativas cambian, entonces cuando vienen esas suelas, esos vientos de sufrimiento, podemos no ser tan sorprendidos. Sí va a doler, pero vamos a ver cómo Dios usa el sufrimiento. Yo siempre estoy muy impresionada. Cuanto más vieja me pongo, soy más impresionada con el Señor. Como Él toma el vidrio roto a consecuencia de nuestra rebeldía y usa la rotura que hemos causado desde el principio y lo usa para cambiarnos, para que seamos más como Él. ¿Quién hace esas cosas? De lo malo viene algo bueno. Solamente un Dios como el nuestro, que sabe transformar sus, ¿cómo se llaman? Sus cicatrices, ¿se llama? Cicatrices, cicatrices, sí, claro, de vergüenza, fueron cambiadas en cicatrices de gloria. Veremos cómo Él nos va cambiando en medio de esta rotura. En Filipenses vamos a ver a Pablo en un momento de calor, de vidrio roto. En las cartas a los Filipenses, el 1, 3 a 11. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, el Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en las entrañas de Jesús, el Cristo. Y esto oro, que vuestra caridad abunde aún más y más en ciencia y en toda perfección, para que aprobéis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día del Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por Jesús el Cristo, a gloria y loor de Dios. Pablo está en la cárcel cuando escribe esto. Y no está amargo, no está pidiendo para su libertad. ¿Para qué está pidiendo Pablo? Está pidiendo
está orando que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernen lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Y Él está allí hablando a su iglesia, escribiéndoles una carta ahí en esa cárcel feo y sucio, y Él no quiere que ellos dudan de lo que Dios está haciendo. Aquí el líder de ellos, el que les ha enseñado del amor de Cristo, Él está en la cárcel. Y yo pienso que Él tiene miedo que ellos van a decir, mira, esto no vale. Mira Él, que nos ha predicado tanto y está en la cárcel. Vamos a olvidar esto no tiene propósito. Esto hemos sido equivocados en confiar en Él y lo que Él nos está enseñando. Y parece que Pablo está consciente de esto y empieza a hablar. Estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Él mira hacia adelante, aunque estoy en la cárcel, yo sé, no deja que estos manchan su esperanza. Dios va a terminar lo que ha empezado. Que no dudan, que disciernen lo que es bueno, que no empiezan a pensar esto no vale la pena. La promesa es lo que Él ha empezado, lo que él va a terminar. Y le está animando que tengan amor, que tengan fe, que disciernan lo que es mejor y que sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él lo terminará. Y entonces vemos aquí Pablo mirando al futuro con esperanza, y después vamos a mirar a alguien que tuvo un vistazo en la eternidad. Vamos a leer en Apocalipsis. Apocalipsis 7, 9 a 17. Juan tuvo el privilegio de dar una mirada y Dios le dio una visión de los que ya llegaron aquí en la nueva tierra. Y vemos a Pablo mirando adelante, veremos a Juan mirando para atrás. Apocalipsis 7, 11 hasta 17. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Respondió uno de los ancianos y me preguntó, estos que están vestidos de luengas ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos vemos en la muchedumbre, la mansedumbre, nos vemos en esa gente alrededor del Cordero
glorificándole, amándole, alabándole. La única cosa que importa aquí es la gloria del Señor. Pero mira, están mirando atrás, están regocijando y empiezan a mirar atrás y dijo, ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono les pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. ¿Y qué es la última cosa que Dios hace al entrar en su presencia a su pueblo? Les enjugará toda lágrima de sus ojos. Es decir, que todo el camino para acá habrá sufrimiento y llegaremos a su presencia llorando y Él enjugará nuestras lágrimas. Tenemos que saber esto. Si no lo sabemos, vamos a esperar la nueva tierra aquí ahora y nos vamos a estar muy desilusionados. La Biblia dice muy claro que hasta el final habrá lágrimas. Y no sé si es igual para ustedes, aunque no me gusta sufrir, el vivir en la realidad cambia mis expectativas. El cambio que Dios va a producir en nosotros en medio del calor, en medio del sufrimiento, no va a ser un cambio de lo de afuera. El cambio que Él va a hacer poco a poco va a ser un cambio dentro de mí para que yo viva más y más para la gloria del Señor, para que yo viva más para su reino y no mi pequeño reino de Loida. Que te glorifique cuando llegamos allí, como lo han escrito aquí. Estas personas ahora están parados, cambiados, purificados y libres ante el trono del Cordero, quien es su pastor. Este es nuestro destino final. Qué diferente nuestras vidas pueden ser aquí cuando aprendemos a vivir con este cuadro en mente. Ahora, pregúntate esto, cuando esta multitud mira hacia atrás en todo lo que ellos experimentaron en la tierra, ¿qué es lo que ellos celebran? ¿Qué en sus vidas ha cambiado para el bien? Ellos no celebran un trabajo bueno, una casa agradable, vecinos amistosos o facilidad financiera. Aquí ellos están en el palacio del Señor, estando de pie ante el trono, coronados y reinando con Él. No hay más hambre, no más sed, ningún calor quemador. No hay más razón de llorar, no hay más culpa para enfrentar, no más confesión o restitución que hacer, no más relaciones para restaurar, no más pensamientos para corregir, no más justicia para ser buscada y no más deseos impuros, porque ahora su restauración es completa. La transformación de sus corazones y vidas ha sido completada de modos que ellos se parecen a Jesús en justicia verdadera y santidad. Aquí es donde Dios nos está guiando. Y después de nuestra merienda vamos a pasar un tiempo entendiendo cómo Dios usa el calor para hacerme más y más como Cristo. Tenemos esperanza. Si necesito que el cambio sea de afuera, vamos a pasar muchos años muy desilusionados. Pero la esperanza que tenemos es que en medio de mi sufrimiento, en medio de mi familia rota, en medio de mi enfermedad, en medio de vivir en opresión, en medio de injusticia, Dios va a usar todo esto para cambiar mi carácter, para hacerme más como Cristo, para prepararme, para que seamos un pueblo santo, preparados para gobernar con Él en la nueva tierra. Somos gente de confianza, somos gente de esperanza, porque conocemos a Cristo. Y cuando ustedes tengan el estudio,
La primera clase se muestra, aquí es donde Dios nos está guiando. Si no sabemos la meta, no vamos a poder llegar. Sabemos la meta, sabemos dónde cabemos o que vamos en la historia y estamos perseverando, estamos en camino. No tengo que tenerlo todo aquí porque Él me está preparando algo aquí. Y como Él, la segunda lección es como Dios en la persona de Cristo como Cristo se une a mí y yo no tengo que llegar por mi propia fuerza. Cristo se ha unido a nosotros en una manera tan íntima que la Biblia usa la metáfora del matrimonio. Cristo en nosotros es el que nos va a ayudar a perseverar hasta que lleguemos aquí en el contexto de la comunidad.